Veamos cómo resolver este ejercicio geométrico. Y es un ejercicio interesante, donde nos piden calcular el valor de este ángulo X que se encuentra en la posición del vértice C con condiciones. Vamos a utilizar entonces algunos recursos sobre ángulos para poder calcular. Vamos a leerlo claramente. Me dice que en esta figura AB y CD, esto es importante, son paralelas y que EF es una secante. Cuando tenemos rectas paralelas y secantes, entonces se forman ángulos entre paralelas, los alternos internos, los correspondientes, los conjugados, etc. Entonces, aquí podría determinar una estructura para llegar a este triángulo que está aquí. Yo quiero llegar a este triángulo. Vamos a darle este punto que está aquí, vamos a llamarlo punto, digamos, G, para tener una idea. Tenemos el triángulo, entonces, CFG, que no tiene que ser un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. De ese triángulo conozco un ángulo, me faltaría este ángulo y este ángulo. Si yo conozco los tres ángulos interiores de un triángulo, yo sé que suman 180 grados. Entonces eso me ayudaría. La pregunta, ¿cómo calculo este ángulo que está aquí, que es el ángulo F? Bien, me dicen que AB y CD son paralelas. Entonces, si son paralelas y EF es secante, se cumple entonces que el ángulo, primero, el ángulo, veámoslo con E, que está en E, que es 70 grados, va a ser congruente con el ángulo que está en F. ¿Por qué razón? Sería en este caso, ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Pero los ángulos correspondientes entre paralelas, recuerden que si no están entre paralelas, no son iguales. Entonces, este ángulo F va a medir lo mismo que el ángulo que está en E, 70 grados. O sea, esto me implica decir aquí que el ángulo que está en F, en este caso que está en F, va a tener la misma amplitud que el ángulo que está en E, que es 70 grados. Ya tengo este ángulo F. ¿Me faltaría este ángulo que está aquí? Si yo calculo este ángulo, entonces tendríamos los tres ángulos, suma 180 y podría calcular entonces, o despejar el ángulo X. ¿Cómo podría calcular este ángulo que está aquí? Si EF es una recta, en este caso que es secante, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir, segundo, se cumple que el ángulo que mide 100 grados, que está ubicado en la posición indicada en el ejercicio, este ángulo más este ángulo que está en G, que está aquí, esos dos ángulos van a sumar 180 grados. ¿Por qué razón? Porque van a formar un ángulo llano, un ángulo, en este caso, con una recta, 180 grados. Entonces podemos despejar G. Entonces G, el ángulo G, sería en el despeje 180 menos 100 grados. Y nos daría que el ángulo que está en G, dentro de este ángulo, va a medir 80 grados. Ya tengo entonces cuánto mide la amplitud del ángulo F y del ángulo G. Este ángulo que está aquí, 80 grados. Entonces, tercero, que sería la conclusión del ejercicio, que lo planteamos al principio, cómo llegar al triángulo. En el triángulo CFG, que no tiene que ser rectángulo, ni isósceles, ni nada de eso, solamente es un triángulo cualquiera. En todo triángulo se cumple que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Quiere decir que el ángulo que está en X más el ángulo que está en G, que es 80, más el ángulo que está en F, que es 70, esa suma tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Por la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Entonces me quedaría que el ángulo X más, vamos a sumar aquí, esto daría 150 grados, va a ser igual a 180 grados. Despejando el ángulo X, me quedaría 180 grados menos 150 grados y hemos obtenido la respuesta. El ángulo X tiene una amplitud de 30 grados. Y con esto hemos podido resolver nuestro ejercicio. Voy a hacer una recapitulación rapidita. Conociendo este ángulo, calculo el ángulo F, por ser ángulos correspondientes entre paralelos. Esta suma de estos dos ángulos da 180. Si este mide 100, este vale 80, para que la suma es 180. En este triángulo, los tres ángulos suman 180 grados. O sea, X más 80 más 70, 180. Y después, en este caso, el ángulo X. Muy sencillo, aplicando conocimientos de triángulos y rectas entre paralelas. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Se me suscriben si quieren para que crezca el canal. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video.